de diciembre de los trabajadores del Estado que obviamente durante todo este año han tenido una pérdida de su salario y vienen de instancias de lucha contra el gobierno, pero bueno, para conversar al respecto ya estamos en comunicación con el Colo Di Sassi. Buen día, acá te saludan Matías y Delfina de este lado. ¿Cómo les va? Muy buen día, Matías Delfina. Gracias por llamar. No, gracias por el tiempo con Trinchera. Bueno, comenzar por esto. Hay un paro previsto para el 5 de diciembre, un paro nacional de los trabajadores del Estado. ¿Cómo se llega a esta instancia? ¿Cuál es también podemos hacer este balance ya cercano a diciembre de este primer año de Milei? Bueno, el paro efectivamente tiene como fecha el día 5 en consonancia con las jornadas de lucha de la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores y otras organizaciones, más de 200, que ese día vamos a movilizar a Plaza de Mayo planteando ejes contra la pobreza, por la defensa de la cultura, la educación, por los salarios, el pleno empleo y todas las cuestiones que se vienen planteando desde que asumió el gobierno de Javier Milei. Digo esto porque se estaba hablando de la posibilidad de correr un día la movilización, dado que el 5 está la marcha de la resistencia. Y ahí estamos restableciendo entonces la conexión de internet. Le mandamos un saludo a nuestros queridísimos amigos de Horus, que hay un poquito de viento, un poquito de tormenta y sácate, no hay más Nos internet. está convenciendo de que nos hagamos amigos de Elon Musk. Literal, a ver cuando llega Starlink a la República de Tolosa. Nos está que lo estamos esperando. Que vayamos por ese lado, ya lo estamos, testeando. Si alguien tiene algún amigo que trabaja en alguna empresa de internet, de telecomunicaciones, sí, y quiere tirarnos unas fibras ópticas, también lo recibimos. Y de paso aprovecho este comentario para pedirle disculpas a Oscar Colo Di Sassi, que está del otro lado y que se nos cortó la conexión a internet, pero ya estamos para seguir con esta conversación con el secretario gremial de ATE Nacional. Colo, ¿cómo estás? Bueno, seguimos, escuchábamos que ratificamos entonces la fecha del 5 de diciembre para este paro. Va a estar en función de si se corre o no la fecha de movilización de las dos CTA y otras organizaciones, porque queremos integrar todos los reclamos del Estado al proceso de lucha general del movimiento de trabajadores y trabajadoras. Y te decía que el día 5 ya está confirmada la marcha de la resistencia, entonces es muy probable que la pasemos para el día siguiente para estar presente en ambas y que tengan la mayor potencialidad. Así Bien. que bueno, esa es la única salvedad, pero está en función de eso. Nosotros, desde que asumió Javier Milei, y no por una cuestión deportiva, sino porque nos ha atacado desde su primer día de gobierno, estamos en plan de acción. Un plan de acción que va contra los despidos, por la continuidad laboral de los contratados, por el pase a planta permanente de los mismos y ahora por la reincorporación de más de 35.000 compañeros y compañeras que han sido cesanteados en el Estado Nacional fundamentalmente. En ese marco es que se da el paro y en ese marco vamos a contribuir a la movilización de las dos CTA y las otras organizaciones. O sea que estamos en plan de lucha y su continuidad es el 5 con posibilidad de modificarse al 6. Bien, Colo, también te consulto como dirigente que tiene un gran recorrido en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo se viene viendo en particular el impacto de estas políticas nacionales dentro del organigrama estatal de la provincia? Mira, el ataque sistemático a los bonaerenses que hace Javier Milei es hasta grotesco. El primer día, cuando asumió, uno de las primeras decisiones que tomó fue el de quitar fondos que se entregaban año a año a la provincia de Buenos Aires por acuerdos
o por convenios especiales y por leyes especiales. O sea, lo primero que quiero decir es que esos fondos no eran discrecionales como lo plantearon en términos públicos en su momento. Eran fondos que fueron con acuerdo al gobierno nacional, que son parte de la riqueza que generamos los bonaerenses y que son devueltos de alguna manera para que mejorar las condiciones de vida de una provincia que tiene en gran medida bolsones de pobreza muy importantes, donde está la mayor densidad poblacional, la mayor pobreza estructural, o sea, donde los golpes que nos ha dado el neoliberalismo, desde la dictadura, pasando por Menem y Macri, han generado consecuencias muy duras para muchos bonaerenses, y entonces esos recursos son absolutamente necesarios para la provincia para poder, por lo menos, paliar la grave situación que estamos atravesando. Te doy ejemplos numéricos para graficar, siempre es interesante. Es alrededor de 950 mil millones de pesos que le quitó automáticamente el gobierno nacional. Esto significa 2 presupuestos de salud, 28 presupuestos del Instituto de la Vivienda, el 37% del presupuesto de los salarios y el 27% de los presupuestos para desarrollar políticas educativas. O sea, tiene un impacto muy fuerte en la provincia de Buenos Aires. Está claro que el principal objetivo de Milei es el de tratar de implosionar la provincia de Buenos Aires para sacar de la cancha a un gobernador que ha hecho muy bien las cosas en los 4 años anteriores, pandemia de por medio, guerra, pero que nunca perdió el horizonte de reparar derechos de los bonaerenses, que sobrevivió al fracaso de la experiencia del campo nacional y popular en el orden nacional y que por lo tanto potencialmente puede ser uno de los actores fundamentales para la reconstrucción de una alternativa política de este lado que gobierne para las mayorías. Ellos lo ven y por lo tanto quieren incendiarle la provincia a partir del desfinanciamiento. Por eso es muy importante tener en cuenta que la marcha que hacemos a principios de diciembre tiene que ver también, entre otras cosas, por la devolución de los fondos a todas las provincias, porque no es la provincia de Buenos Aires la única, aunque sí impacta fuertemente sobre la provincia, pero bueno, el planteo es que se devuelvan esos fondos a las provincias, porque en gran parte de la nación, los hombres y mujeres de a pie que constituimos la nación, estamos en las provincias. Colo, a comienzo de la semana veíamos cómo desde UPCN se celebraba este aumento que salió por decreto del 2% y el 3% para los trabajadores estatales, que rápidamente desde ATE salieron también a señalarlo como que no era un triunfo para los trabajadores en ese sentido. ¿Cómo lo vienen viendo y también cómo vienen viendo el desarrollo en este caso de UPCN con relación al Estado y sus acuerdos? Mirá, no tengo el teléfono de Andrés Rodríguez y no te lo pasaba para que explique él por qué acordó ese monto, ese porcentaje salarial. Nosotros fuimos claros a través de la vía institucional, a través del secretario general, rechazamos ese aumento por absolutamente insuficiente, porque consolida la pérdida salarial en lugar de recuperar poder adquisitivo y porque además se niegan a abordar uno de los problemas centrales que son los miles y miles de despidos y mucho menos la reincorporación de esos despedidos. Así que fuimos claros, rechazamos ese aumento, vamos al paro y la movilización y bueno, aquellas organizaciones sindicales que se suman en esta perspectiva serán bienvenidas. Los otros tendrán que dar explicaciones de por qué a sus afiliados y a los trabajadores. Te consulto también, mencionabas recién, la instancia que se habla y se está convocando desde las 2 CTA y este proceso de diálogo, ¿no? De articulación que se está dando a nivel nacional. ¿Cómo crees que puede seguir esto? Y también lo relaciono con las posibilidades de unidad con otros sectores, por ejemplo, actores dentro de la CGT que se están alejando, el caso, por ejemplo, de Pablo Moyano, ¿qué diálogos, qué formas se están viendo de articulación gremial, sindical de cara a la confrontación con este gobierno? Nosotros creemos que la unidad siempre es importante, pero hay momentos que es un valor estratégico. Es un valor supremo. El poder económico y su representación política, en este caso el presidente de la nación, Milei, tiene muy claro que nuestro pueblo es un pueblo de lucha, que cuando hay ajuste el pueblo pelea, siempre ha sido así, y no puede haber cambiado tanto del 2016 a esta parte. Lo que sí hay es una gran frustración de un gobierno nacional y popular que hizo que la bronca la capitalizara esta expresión tan tremenda de derecha. Pero nuestro pueblo es un pueblo de lucha. Ellos lo saben y por lo tanto nos estudian, hacen ingeniería de la división, nos meten debates comunicacionales
para que nuestros debates terminen en fractura, porque lo que quieren es un escenario de lucha fragmentado. No quieren evitar que peleemos, quieren un escenario de lucha fragmentado. Por otra parte, el aparato represivo lo que pretende no es exterminar la lucha, sino retardar la integración del hombre y la mujer de a pie a las organizaciones populares que luchan contra esta política. Porque cualquiera que ve por televisión que le tiran gas pimienta a una piba de 10 años dice, bueno, lo pienso 2 veces. Gana tenía, la cosa está mal, pero ni me meto. Pero eso retrasa, no es que va a poder ser para siempre. O sea, la represión y la estrategia comunicacional de la división son una de las herramientas centrales para que el modelo siga avanzando. Entonces, si esa es la estrategia fundamental o una de ellas de parte del gobierno, nuestra estrategia fundamental tiene que ser la unidad más amplia para derrotar el ajuste, como lo hicimos en el primer semestre de este año, que hasta el 12 de junio, momento en el que se votó la ley bases, tuvimos un proceso de unidad de las centrales sindicales, los movimientos sociales y, en este caso, un fuerte respaldo y compromiso del gobierno de la provincia de Buenos Aires y muchos intendentes para entrar con masividad a ese tiempo de resistencia. Por eso digo que la unidad sigue siendo un valor estratégico. Nosotros vamos a trabajar para la unidad de acción de todos aquellos y aquellas que quieran confrontar este modelo de entrega, de saqueo y de ajuste, pero también asumimos un desafío, y ese desafío lo asumimos con la CTA autónoma y la CTA de los trabajadores, que tenemos el privilegio, la responsabilidad y la alegría, diría yo, de tener alguna cuota de decisión. Para nosotros hay que asumir el desafío no solo de la unidad, de juntarnos para combatir las cosas que no queremos, sino también de juntarnos para ir por las cosas que queremos. Y eso se llama un programa desde la clase trabajadora. Creo que estamos en condiciones, lo hablábamos con Roberto Baradel el otro día, de en algún congreso, en algún ámbito orgánico, empezar a establecer algunas líneas programáticas para que cuando se acerque el tiempo electoral, porque el 2025 es un tiempo electoral, las centrales sindicales tengan una opinión de por dónde se sale de esta crisis. Y creo que no es nuevo, porque no es que estamos inventando la pólvora. La CGT de los argentinos, 1 de Mayo, Huerta Grande, los 26 puntos de la CGT de Saúl Baldini, el seguro de empleo y formación de la poderosa CTA de los 90, son expresión de una corriente del movimiento de trabajadores y trabajadoras que me precede y que me va a suceder cuando yo no esté, que plantea transformar la resistencia en iniciativa política y programa. Creemos que este es el tiempo, por lo menos de las dos CTA, de empezar a tirar iniciativas en cuanto no solo a resistir, sino a poner de pie una propuesta de salida a la crisis basada en la soberanía, en el trabajo digno, en la producción, profundizando la justicia social y, por supuesto, la democracia. En ese marco, la CTA camina, pero también camina y convoca a otros actores sociales, pequeños productores, pequeños comerciantes, gremios de la CGT, de organizaciones sociales, porque la unidad y la masividad sigue siendo la clave de este tiempo. Y ya en términos personales, sí, pero creo que es una necesidad política de todos, creo que hay que construir una alternativa política, poner de pie una alternativa política que haga que todo lo que acumulemos en la lucha cotidiana, que todo el consenso que generemos con una propuesta como la que te mencioné anteriormente, pueda ser valorado en las elecciones de medio término, por dos razones. Primero, porque es necesario poner una luz de esperanza en el campo nacional y popular para el tiempo que viene. Y en segundo lugar, porque si Milei gana las elecciones de medio término con muy poco y no se construye una alternativa que, aunque no gane, muestre un faro hacia algún lugar, es muy probable que empiecen a hablar de 8 años y ya no de 4, y eso dolería mucho a la Argentina por décadas. Y en ese sentido, Oscar, también en esto que hablas de construir un programa político para la Argentina que se viene, también traes el 2025 y por qué no pensar, o si lo vienen pensando en el sentido de una mayor participación electoral del sector gremial, del sector sindical en las listas, en la participación de la vida institucional política. Mayor participación en las decisiones políticas, sí, que se dan en el plano de la lista, pero también se da cuando hay una decisión de una política de Estado. No es lo mismo haberla construido con el movimiento de trabajador y trabajadora, con los sectores productivos y demás, que haberla construido en un laboratorio. No es lo mismo, el efecto no es el mismo y el poder para llevarla adelante tampoco lo es. Mira, yo creo que debemos recuperar dos datos políticos que están ausentes en el movimiento popular desde hace mucho tiempo, que los tuvo el peronismo
y por eso en gran medida fue lo que fue. El peronismo, Perón, el gobierno, el primero y segundo gobierno de Perón, está en la memoria colectiva de nuestra gente, no porque nuestra gente lea libros relacionados a ello, hay muchos que los leen, y hay libros muy buenos, por cierto, pero no es por eso que está en la memoria colectiva y se transmite de generación en generación. Es por los hechos concretos que hicieron sonreír al hombre y la mujer de a pie. Es porque significó por primera vez tener la casita, tener salario y llegar a fin de mes, tener aguinaldo, conocer el mar, conocer la sierra, el voto femenino. Son los hechos concretos que mejoraron la vida de los argentinos y argentinas. Pero ahí había dos datos políticos que hoy están ausentes. Obviamente había un líder que interpretó el momento histórico, no lo estoy relativizando, pero eso va de suyo, ¿no? Como el caso del general Perón, y una lideresa carismática y de avanzada como lo fue Evita, y con mucha decisión, y venía de abajo. Pero eso solo no hubiera alcanzado. En el gobierno del general Perón, o mejor dicho, el gobierno del general Perón fue la única experiencia de cogobierno de la clase trabajadora organizada. No hay ninguna otra experiencia, ni antes del gobierno, del primer y segundo gobierno de Perón, ni después. En ese momento no había una empresa del Estado que no tuviera un director obrero, no había una embajada que no tuviera un agregado obrero, había gobernadores, como el caso de Samena, que orgullosamente nosotros lo mostramos, gobernador de Salta, que era afiliado de ATE, enfermero empírico, y que junto a Ramón Carrillo, un emblemático sanitarista de aquella época, erradicaban enfermedades que mataron a los norteños durante décadas. Ese momento de cogobierno de la clase trabajadora organizada, los organismos de niñez, que eran pocos en esa época, que andaban dando vuelta por el mundo para denunciar las situaciones de extrema crueldad o para valorar las situaciones donde se contemplaba la niñez, se fueron de la Argentina, pero no se fueron porque los echó Perón, porque no había casi desnutrición, no había analfabetismo, porque los hijos de los obreros seguramente iban a ser profesionales, iban a estar mejor que nosotros porque iban a la Universidad Obrera. Fue el momento de más justa distribución de la riqueza que tuvo la Argentina. Bueno, nosotros creemos que el protagonismo de la clase trabajadora en el proceso de decisión es clave porque le brinda la potencialidad que muchos gobiernos progresistas no han tenido, porque lo que han hecho es subordinar la movilización popular que hizo posible sus gobiernos a la gestión de Estado, con lo cual construyeron su propia debilidad. O sea, protagonismo de la clase trabajadora en la decisión política. No queremos que nos reconozcan por luchadores, por resistentes, o mejor dicho, que nos reconozcan porque nos hace bien, pero no que nos reconozcan y nos digan, ustedes están para luchar, están para resistir, a la hora de decidir vengo yo con saquito y zapatito en punta y decido. Los trabajadores que ponemos los mártires, que ponemos el cuerpo, que ponemos el sacrificio para luchar y combatir contra los gobiernos neoliberales, también queremos estar en la decisión política, y esto lo planteamos en cada plenario de las dos CTA. Y el otro tema, había un emblemático dirigente sindical que decía, cuando la cosa está complicada hay que zambullirse en el pueblo y ver ahí cómo se organiza. Hay que volver a creer en la movilización popular, porque las peleas que se vienen con los poderosos la tenemos que hacer con un pueblo movilizado. Porque si no hay un pueblo movilizado, por más que hagamos un expediente legislativo y tengamos mucha razón, un expediente que diga todos los pibes salen de la calle, van a su casa, el padre y la madre tienen trabajo y a partir de ahí tienen las 4 comidas y lo que les queda es estudiar y pensar en su primera novia, en su primer novio, por más que lo decretemos, hagamos un expediente en la legislatura, eso no va a suceder si no hay un pueblo movilizado sosteniendo esas políticas y enfrentando a quienes concentran riqueza. Por eso los dos datos políticos que debemos devolverle al movimiento popular es protagonismo de la clase trabajadora organizada y las políticas públicas y de distribución de la riqueza que se sostengan en la movilización popular. Con esto estoy cuestionando a un pseudo progresismo que subestima a la clase trabajadora organizada y que subordina la movilización popular a la gestión de Estado, con lo cual te da más reuniones que la derecha para explicarte por qué no puede. El peronismo está en la memoria colectiva porque pudo, entonces para poder hay que darle juego a la clase trabajadora. Colo, clarísimo el análisis entonces, veremos si se confirma, se ratifica la fecha del paro o se modifica en virtud de esto que mencionabas. Te agradecemos por el tiempo y bueno, los micrófonos de trinchera más que a disposición para seguir conversando. Valoro mucho el llamado y por supuesto llamen cuando quiera que estoy a su disposición.
Un abrazo a Oscar Colo de Isasi, secretario gremial de ATE Nacional, que estaba en comunicación, como decíamos, 5 de diciembre, por ahora es la fecha de este paro de trabajadores estatales, que se van uniendo otros sectores, pero a la vez el 5 de diciembre es esta gran marcha de la resistencia, convocada principalmente por la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores. Entonces se está revisando si va a haber una modificación en este calendario de lucha o si se mantiene de esta misma forma. Así que, bueno, estaremos atentos y estaremos comunicando acá qué sucede. Por lo pronto, 5 de diciembre se marca en el calendario como la próxima fecha en la